Muchas gracias, ya estamos en Vida Ciudad de México. Esto es el Faro de Indios Verdes. La Fábrica de Artes y Oficios Indios Verdes, por sus siglas FARO, se crea en el otoño de 2009 y se consolida como uno de los proyectos para fomentar diversas actividades artísticas y culturales en el norte de la Ciudad de México, zona en la cual se ubican algunas de las colonias consideradas como las de mayor riesgo por la violencia y la delincuencia de la delegación Gustavo A. Madero. Esta demarcación, después de Iztapalapa, es la segunda con el mayor número de habitantes de la Ciudad de México. Nuestra finalidad última es ofrecer formación en artes y oficios de manera gratuita y basados en la pedagogía no formal a quienes han quedado excluidas y excluidos de procesos de educación formal por cualquier razón que sea. Ubicada en Avenida Huitzilihuitl o Avenida de las Torres número 51, Colonia Santa Isabel Tola, la Fábrica de Artes y Oficios Indios Verdes pertenece a la red de faros de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, con el objetivo de brindar formación artística a través de talleres libres, así como bienes y servicios culturales de calidad. Este es un espacio incluyente que fortalece y favorece el desarrollo cultural comunitario, así como el ejercicio pleno de los derechos culturales de la ciudadanía, además de dar cabida a las diversas manifestaciones artísticas y culturales. El antecedente del Faro Indios Verdes es el Faro Cuautepec, el cual se encontraba en el área natural protegida de la Sierra de Guadalupe, a 1 kilómetro de la población más próxima, por lo que se decidió reubicarlo en su actual domicilio. De tal manera que se podría decir que este proyecto inició hace una década. La ecología es un distintivo muy importante para este espacio. Se ha convertido en una cultura indispensable en la comunidad que asiste a este centro cultural. Al igual que el Faro de Oriente, el de Indios Verdes tiene una propuesta cultural de carácter urbano. Entre sus principales propósitos destacan la constitución de comunidades y la formación de públicos. Alejado de los corredores culturales del sur y el centro de la Ciudad de México, se propone hacer posible el aprendizaje y la creación artística sin exclusiones mediante talleres y una vasta oferta cultural. En este espacio se alberga libertad de expresión y nuevas alternativas de enseñanza. El proyecto Faro es en esencia un centro de formación artística y artesanal en donde se adquieren una serie de conocimientos a través de talleres de artes y oficios enfocados a la creación y a la producción cultural para quienes habitan en el norte de la ciudad. Es un espacio que apoya el impulso al arte emergente y al arte popular en todas sus disciplinas. Es importante mencionar que la política de este lugar es la gratuidad en todas sus actividades. En la segunda parte de esta cápsula conoceremos algunas de ellas, así como sus instalaciones. Es el Faro de Indios Verdes y forma parte de la vida de la Ciudad de México.